Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. El Cuerpo de Graduados es un espacio desde el que constantemente tratamos de generar este tipo de instancias para que todos los colegas puedan estar en continua formación y además para que también puedan seguir teniendo contacto con la facultad, que sabemos que para todos ha sido y es un gran espacio donde todos tenemos un gran sentido de pertenencia. Así que por eso también nos comprometemos a hacer estas recorridas en distintos lugares, en distintas ciudades, en distintas provincias donde se encuentran nuestros graduados, articulando por supuesto con distintas instituciones. En este caso agradecemos particularmente al Colegio de Abogados, acá representado muy bien por Silvio, su presidente, que bueno, se ha puesto también en contacto y ha generado distintos convenios con la facultad para poder ir desarrollando a lo largo de este año y de los próximos también distintos encuentros y jornadas que sean para cada uno de ustedes súper provechosos y que los puedan potenciar también en su ejercicio profesional. Le quiero agradecer también al Instituto de Género del Colegio de Abogados, que han sido quienes han motorizado este encuentro, quienes se han puesto en contacto también con nosotros para acercarnos la problemática y para que entre todos podamos generar esta jornada que va a ser súper provechosa y que va a poner en crisis desde la perspectiva del derecho, por supuesto, un tema que hoy es necesario que todos estemos formados y que abordemos de forma integral. Le agradezco también a la Comisión de Nobles, que constantemente también se ponen en contacto con nosotros para generar distintas instancias formativas para los recientes abogados y abogadas, así que también saludo y reconocimiento a ellos. Y bueno, por supuesto a los docentes de nuestra querida facultad, a Andrea y a Leandro, por la predisposición y por compartir esta jornada hoy con todos nosotros. Y bueno, obviamente saludarlo a cada uno de ustedes, agradecerles porque estén aquí hoy presentes, pero además felicitarlos por tomarse el tiempo de seguir formándose, de seguir estar actualizados y de compartir entre colegas nuevamente, después de la pandemia, un espacio tan importante que sin dudas espero, es mi deseo y el de toda la facultad y los miembros del cuerpo de graduados, de que les sirva, de que les interese y que sea también una invitación a estar en contacto con nosotros para cualquier espacio que a ustedes les parezca interesante generar de ahora en adelante. Así que bueno, sin más, les agradezco nuevamente y le dejo la palabra a Silvio. Gracias, Natalia. Buenas tardes, y en nombre de la Comisión Directiva de la Seccional y el mío propio, te doy la bienvenida a este nuevo evento del ciclo de capacitación profesional que hemos implementado desde la seccional. En este caso, como decía Natalia, esto está dentro del marco de la agenda común que hemos diseñado y que esperemos desarrollar conjuntamente con la Universidad Nacional de la UNL, específicamente con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. La verdad que, como hablábamos hace un rato, el tema, el abordaje de la violencia de género no es un tema feliz, uno quisiera a veces no tratarlo, pero es un fenómeno que realmente nos atraviesa y en forma creciente. Hablábamos de estadísticas hace poco, fueron publicadas hace muy poco tiempo por Concordia, y realmente los casos de violencia familiar, intrafamiliar y desde la perspectiva también del derecho penal son alarmantes, es decir, superan ampliamente a cualquier número en el resto de la provincia. Y eso es un tema que tiene que, obviamente, de absoluta incumbencia profesional para abordarlo de forma integral, es decir, desde la perspectiva del derecho de familia y del derecho penal. Así que, en principio, también, déjenme decirles que para mí es un gusto personal desde que asumimos que no habíamos podido ver este salón con tanta gente. Y después toda la labor que hemos desarrollado para eso, primero porque no podíamos con la pandemia, y así que implementamos lo que todos ustedes saben, que es la transmisión virtual de este tipo de eventos, y gracias a Dios a partir de este año, con la libertad que tenemos, podemos hacer una forma presencial. Así que yo les agradezco sinceramente su presencia aquí, pero también funcionarios del Poder Judicial. Eso es muy importante para nosotros, máximo en un tema como este. Así que realmente gracias. Paso entonces a presentar a quienes van a disertar el día de hoy, la doctora Andrea Saxer, abogada y docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y el
doctor Leandro Dato, también integrante, abogado, integrante del Cuerpo de Graduados y además fiscal de la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual de la Ciudad de Paraná. Así que tenemos dos disertantes que esperemos podamos aprovechar lo que tengan para decir. Muchas gracias. Una sola cuestión, máxima teniendo en cuenta lo que pasó en la charla pasada. No sé ustedes cómo lo van a desarrollar la charla, si las preguntas las vamos a hacer, o las van a hacer en forma directa o al final. Lo único que les pedimos es que si alguien quiere hacer una pregunta, levante la mano. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen una pregunta sin el micrófono, no queda grabado en el sistema. Es decir, no se va a escuchar la pregunta y solamente se va a escuchar la respuesta de la disertación. Entonces, quien lo está mirando, ustedes saben que esto está siendo grabado, no está siendo transmitido en directo, pero sí queda alojado en la página del Colegio de Abogados a partir de mañana o pasado. Entonces, quien lo está mirando, lo pasó, no escucha la pregunta y sí escucha la respuesta. Entonces, imagínense que eso. Entonces, cuando los disertantes permitan la pregunta, levantan la mano, o mejor dicho, cuando quieran hacer una pregunta, levantan la mano y les van a alcanzar el micrófono, así queda todo arreglado. Nada más. Bueno, muchas gracias por estar. Por favor, ensayamos. Sí. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, saludar y felicitar a la organización y por la invitación, por supuesto. Un placer estar con Andrea también, siendo parte del cuerpo de docentes, pero también de graduados de la Facu de Santa Fe, que nos hemos propuesto junto a la gestión, abrir estos espacios en la provincia y andar, intercambiar ideas y conocimientos, por supuesto, experiencias con todos ustedes. Y en particular también celebro que estemos, que el lugar sea el Colegio de la Abogacía. Yo le decía aquí al presidente, trabajé 13 años, ejercí la profesión y luego después estoy integrando el Ministerio Público y concursé para dejar lo que ocupo actualmente, que es el de fiscal de la Unidad de Violencia de Género y Abuso de la Ciudad de Paraná. Ya desde hace 8 años. Y hablando de los números, como él decía, precisamente uno de los números que más ha impactado en Paraná en su momento de la provincia, con respecto a la organización, ¿no? Y a la decisión de política criminal de la Procuración, desde que se implementó el sistema acusatorio, es la duplicación de integrantes de la unidad. Empezamos siendo 4 fiscales en septiembre de 2014 y a fin de año la Procuración terminó designando el 8º fiscal. Todo eso, por supuesto, como decía, ha impactado en la gestión judicial, en la gestión de casos, en la cantidad, en la estadística, que por supuesto es preocupante, pero bueno, estamos para trabajar y dar respuestas de lo que yo vengo a hablar, digamos, que es el sistema judicial desde la perspectiva del derecho penal. Y para hablar de la perspectiva del derecho penal, una de las primeras cuestiones básicas que se dan en la facultad, pero todos hablamos el mismo idioma, entiendo, es el de la última ratio, es decir, el derecho penal, en principio, empieza a redefinir conflictos sociales o conflictos interpersonales cuando no ha habido otra forma de resolver los mismos de otra de las esferas del derecho, ¿no? Derecho civil, derecho administrativo, derecho laboral y demás. Bueno, entonces ingresa el derecho penal que, por su impacto, por su violencia, quizá, o por la legitimidad de la violencia con que se activa el Estado para resolver ese conflicto, bueno, se entendió durante mucho tiempo el derecho penal liberal, por supuesto, que el derecho penal debía ser la última valla para resolver situaciones interpersonales. A partir, por supuesto, de la confiscación de problemas. Antes, hace siglos, por supuesto, sabemos todos que el conflicto se resolvía
personalmente, ¿no? Y la venganza era la posibilidad cierta de resolver estos conflictos. Pero más o menos desde que el derecho penal lo tenemos todo liberal, digamos que de garantías y libertades individuales y ejercicio individual. Y aquí hay, lo primero que voy a decir, hay una redefinición a partir que los compromisos internacionales a los que ha adquirido o ha hecho el Estado argentino desde la década del 80 más o menos, con la CEDAW en primera instancia, el Estado argentino ha empezado a diseñar el encabezamiento de la problemática y el abordaje de la problemática de la violencia de género de manera específica en la legislación. Adecuando no solamente la legislación, sino todas las agencias o parte de las agencias que integran los tres poderes. Poder legislativo, por supuesto, modificando y sancionando nuevas leyes, específicamente la 26485, donde se define la violencia contra la mujer, sus distintas modalidades, medidas que se pueden llevar adelante de protección, y todo lo que sabemos al respecto. Las adhesiones provinciales, por ejemplo, la ley 58 en nuestra provincia, que adhiere en su totalidad a esta ley nacional. Pero específicamente para el derecho penal, entendiendo que ha habido modificaciones tanto en la incorporación de figuras o de situaciones particulares, por ejemplo agravantes, en las figuras básicas de los tipos penales, homicidio, lesiones, ni que hablar, por ejemplo, de los delitos contra la integridad, que ahora lo vamos a ver, sexual, que lo vamos a ver en particular. Yo digo, toda esta arquitectura normativa tiene un sentido de ser y es, en primera instancia, como decía, principio de la década del 80 con la CEDAW y la gran consolidación del orden normativo convencional a partir de la reforma del año 94. En principio, con respecto al derecho penal de fondo, quería decirle esto en primera instancia de lo de la última ratio, ¿no? Porque aquí es donde precisamente se explica, a partir de algunos institutos del derecho procesal penal, nuevas formas de resolver conflictos. Nueva forma de resolver conflictos. Y precisamente esta noción que nos da la definición de violencia contra la mujer, que yo lo daría foco en la asimetría, en la relación de poder entre el varón y la mujer, esto tiene suma relevancia para el derecho penal y para el proceso penal. Primero, porque hay definiciones específicas, como decía, los tipos penales. Segundo, porque el derecho penal entonces va a decir no todos los casos se van a resolver de la misma manera que se resolverían otros conflictos. Hay parámetros de ejercicio de la acción punitiva y allí ustedes saben, y por antecedentes jurisprudenciales y demás, y de inmanente praxis judicial, que el derecho penal reacciona de otra manera. Entonces, en esta cuestión de la asimetría de poder, aquí es donde, creo yo, el derecho penal hace su primera intervención, su primer posicionamiento, es decir, bueno, el Estado está presente vía derecho penal precisamente para igualar, dar una equiparación a esta asimetría en las relaciones de poder. Lo que no hace otra especialidad del derecho, lo que no puede hacer el mercado, lo que no puede hacer precisamente este ejercicio cultural en las relaciones entre mujeres y varones, bueno, ¿quién lo puede hacer? El derecho penal. Por eso sí nos metemos. Por eso se meten las fiscalías, por eso se meten los tribunales. No queda librado a las buenas de
si el hombre entiende, no entiende, comprende, quiere hacer o no quiere hacer, o ya en términos procesales, por ejemplo, si quiere mediar, que ese es otro de los reconocimientos que tiene la legislación penal y la procesal penal. Ustedes saben que está expresamente prohibido, por ejemplo, la mediación en la conciliación. Bueno, pero esa es la explicación. Porque donde hay una simetría, vamos a hablar un poquito del círculo de violencia o la situación de vulnerabilidad, no hay forma de igualar y poner como actores, ¿no? Como operadores judiciales, en cualquiera de los roles que nos toque ocupar, no hay forma de entender una solución de un conflicto en violencia de género entre un hombre y una mujer sometida crónicamente a un ejercicio de violencia física, psicológica, económica, sexual, en los mismos términos. Por eso aquí ingresan las agencias estatales, en particular la agencia que tiene que ver con el derecho penal. También otra cuestión importante que me parece resaltar en la definición de la 26485 con respecto a qué se entiende por violencia contra la mujer, primero es la simetría. La otra cuestión que es muy importante porque así lo mandan a tratar tanto las convenciones internacionales como ya tribunales internacionales, tiene que ver con el ámbito privado y el ámbito público. Muchas veces la defensa del violento o algunas defensas dicen, bueno, pero no se probó, acá nadie escuchó nada, o de oídas, tal cosa. Y precisamente hay todo un estándar probatorio previsto en normas internacionales, e insisto, a partir también de juzgamientos vía Corte Interamericana o el Tribunal Europeo, y dice, bueno, también aquí tenemos que cambiar la lógica en el proceso penal de probar este tipo de delitos. Por eso corre, y vamos a ver también la retractación, me voy adelantando y voy y vengo, también tiene muchísima importancia aquí el relato. Se ha escrito muchísimo, por ejemplo, con hasta autores importantes, digamos, lamentablemente hasta el profesor Sancinetti, que es una figura muy reconocida en el derecho penal de fondo, pero hasta él ha puesto en cuestión esto del testigo único como testigo impugnable en un proceso penal más en cuestiones de género. Y esto sabemos que tampoco debe funcionar de esta manera, porque hay otras formas, como decimos en el proceso penal, de llegar a la conclusión o a la hipótesis de la acusación de que las cosas ocurrieron tal como fueron denunciadas o tal como fueron testimoniadas. Entonces, esto también, en el ámbito privado y público, también es un cambio de paradigma en la intervención de las agencias estatales. Porque todos hemos escuchado, con más o menos años de experiencia, que lo que pasa de la casa para adentro, de la puerta para adentro, se arregla adentro, ¿no? Bueno, esta perspectiva de violencia de género también nos hace al Estado poder entrar. Poder entrar, digamos, por supuesto, en términos absolutamente legales y respetuosos de las garantías, pero ingresar a una casa no significa dar unos pasos como autoridad judicial, sino también en lo que tiene que ver con la problemática familiar. Y allí se incorporan actuaciones familiares preexistentes, testimonios de familiares, de amistades, que cobran enorme relevancia finalmente para la hipótesis en un proceso penal. Entonces, yo diría como primera cuestión de normativa, la definición de la ley 26485 es muy rica para ir desmenuzándola desde la perspectiva del derecho penal. También la descripción de las distintas modalidades de violencia dentro de la ley nos guían con respecto a qué delitos después, o mejor dicho, estas modalidades van a desembocar necesariamente, por supuesto, para la actuación de la Fiscalía en los distintos delitos de los que se trate. Vamos a hablar algo de consentimiento. Lo digo, la violencia económica tiene su correlato en la esfera penal, la violencia psicológica, estamos trabajando, ya vamos a ver algunos delitos y entendemos que puede llegar a haber otro tipo de delitos en
cualquier momento como planteos acusatorios. La violencia física desde ya es, digamos, la más flagrante porque en la vieja usanza es la que deja huella, digamos, ¿no? Hablando de lesiones o tentativa de femicidio, supongamos, marcas en el cuello, marcas en los brazos, marcas o delitos contra la integridad sexual, violencia sexual, también dejan huellas de alguna manera y son de alguna forma este correlato entre las modalidades planteadas en la ley de violencia contra la mujer que tienen su relacionamiento directo con el derecho penal. Y por último, también en el marco de la 26485, lo que tiene que ver con la vulnerabilidad. Y aquí también la perspectiva. Es decir, la mujer, no es una novedad, es decir, sometida a violencia crónica, está dentro del rango de persona vulnerable o en una situación de vulnerabilidad. Es decir, este sometimiento psicológico, físico, tiene sus consecuencias. Tiene que ser visto desde ese lugar. Las reacciones, vamos a hablar de la retractación, tiene que ver tanto para quitar la denuncia como para no declarar lo que declaró previamente. Allí lamentablemente hay un fallo de la sala penal que lógicamente la Procuración ha recurrido, pero que nos ha puesto en un brete el fallo mínimo, estoy hablando, con respecto a la reacción de la mujer ya en un juicio oral. Ya les voy a contar este fallo porque me parece relevante para entender toda la saga y la estrategia eventualmente estratégica al momento de litigar. Pero quiero decir, la vulnerabilidad también debe ser una cuestión a prestar atención y tanto de la acusación como de la defensa, y en esto quiero hacer un paréntesis, como les decía, también ejercí la profesión muchos años, y se nota mucho, digamos, cuando con toda la legitimidad en el ejercicio de la defensa, hay un entendimiento tanto de la situación de vulnerabilidad de la mujer, como también entendimiento del rol de defensor. Y entonces se puede hacer una excelente defensa o una buena defensa sin dejar o sin restringir, por supuesto, el ejercicio legítimo de la defensa, pero tampoco pasándose la línea, digamos, de someter a la mujer, insisto, que está en una situación de vulnerabilidad al momento de transitar el proceso penal, y que cada cosa que nosotros hagamos, como cada cosa que hagan los defensores, o la estrategia que tomen con su defendido, bueno, esto también puede seguir impactando y puede continuar entonces la violencia, que uno diría a priori, cuando entró el derecho penal y se generó la denuncia, uno diría que tiende a desinflar o a empezar a aflojar esta tensión. Muchas veces no, incluso en algunos casos hasta se redobla la fuerza. Entonces, creo que, insisto, es compatible un legítimo ejercicio de defensa con compatibilizar con un respeto por la vulnerabilidad de la persona por la que tenemos enfrente como víctima. También desde el derecho penal, y más que todo de una visión funcionalista, me gustaría plantear en general hay expectativas sociales, cada uno de nosotros tenemos roles dentro de una comunidad específica, hay consenso en que hay cosas que deben realizarse, cosas que no deben realizarse, posiciones que tenemos, y entonces la primera cuestión aquí, y aquí quiero hacer un hincapié en la cultura y en la educación, digo, en términos de Jacob, los deberes negativos que tenemos cualquiera de los que estamos aquí como ciudadanos, es el de no lesionar a la persona que tenemos al lado, no lesionar al vecino o actuar en comunidad de una manera consensuada y pacífica. Claro, si estamos en una situación de violencia de género, esto es complicado, porque culturalmente sabemos que falta muchísimo, que la mujer está todavía no está en un pie de igualdad, se tiende a eso, pero todavía no se ha logrado. Entonces, este deber negativo que
muchísimos hombres se autoimponen como competencia por organización, como se dice, de decir, bueno, hasta acá yo llego, y aquí yo no paso, y reconozco a la mujer como tal, en una situación de igualdad o de equiparación. Bueno, esto no ha sido logrado del todo, por supuesto, y aquí es donde entra la cuestión cultural y educativa. Todos los que estamos acá, decimos muchas veces, trabajamos quizá en el último eslabón de esta patética película, que es convivir permanentemente con la violencia contra la mujer y la violencia de género. Si todos podemos trabajar un poquito antes, o mediante nuestras acciones, adelantarnos a toda esta cuestión, que tiene que ver con el trato igualitario, cultural, y además todos podríamos ejercer un poco de docencia de lo que sepamos al respecto, con nuestras personas allegadas y por supuesto con la educación. El sistema educativo y desde antes, desde pequeña edad, debería ser el futuro, ¿no? Debería ser el norte, porque aquí es donde, si se tratan de iguales, si se tratan como situaciones equiparables, el hombre y la mujer sin ningún tipo de distinciones, bueno, allí generaríamos, por supuesto, un mundo mejor, libre de violencia, más allá que sabemos que vivimos en un mundo violento. Pero además, si le agregamos a estos deberes negativos, los deberes positivos de algunas personas que estamos en algún lugar, en mi caso, según la hipótesis de Jacobs, en mi caso, como funcionario judicial, yo tengo un deber positivo, o como padre tengo un deber positivo, de garantizar ciertas situaciones, ¿sí? Con respecto a mi hija, la integridad sexual, la integridad física, hasta la vida, por lo menos hasta su mayoría de edad, tengo una posición de garante y así tengo que actuar. Y también como funcionario judicial. Y esto las convenciones internacionales, la debida diligencia y otras actuaciones que ya tengo marcadas normativas, me ponen en un lugar de expectativa social por encima de la mínima. Entonces, esto también me parece que hay que tenerlo en cuenta, por supuesto con el compromiso que muchos tenemos. Por allí veo a algunos colegas y compañeros de trabajo, Juan Pablo, José, que están, uno está específicamente a la unidad y otro como coordinador, pero decía, nosotros estamos expuestos, es verdad, y está bien, hemos elegido este lugar y lo vamos a sostener en la medida que podamos, por supuesto, pero esto también juega un rol dentro de una comunidad. También dentro de lo que es el derecho penal de fondo, ahora sí me gustaría marcar qué lineamientos específicos han surgido de los tratados internacionales. Yo diría que con respecto a algunos tratamientos, bueno, el reconocimiento específicamente, ustedes saben, dentro de las situaciones de agravantes del artículo 80, de los homicidios agravados, ya se incorporaron las figuras de expareja, de con quien se ha tenido una relación, pero también específicamente en el inciso 11 y el inciso 12, situaciones de violencia o cuando alguien le causa la muerte a una mujer en una situación de violencia. Si bien no está descrita qué es situación de violencia de género, esto lo podemos relacionar y ampliar con lo que decíamos antes, la definición de la ley 26.485. Particularmente creo que hemos quedado a mitad de camino con la legislación, hay legislación mucho más avanzada, incluso tenemos países latinoamericanos con tipos específicos de femicidio y algunos de feminicidio, hay allí la diferencia, pero tenemos el tipo de femicidio en el que hay una definición muy parecida a la que da la ley, obviamente con la incorporación de causar muerte en esta situación y está definida, porque muchas veces lo que nos ocurre como operadores judiciales es que socialmente se dice, bueno, fue un femicidio, o fue un femicidio, o fue indirecto, pero eso sabemos todos los que estamos aquí, que hay que probarlo, hay que generar evidencia, hay que generar prueba para
que luego primero se consolide una hipótesis acusatoria y luego darle certeza a un tribunal eventualmente para que dicte una sentencia condenatoria. Entonces, digo, esta figura del femicidio, ustedes lo van a poder ver en Nicaragua también. Varios países de América Latina, en particular la zona del centro, tienen estas figuras típicas. Aquí en Argentina hubo un proyecto que tuvo media sanción en el Congreso de la Nación y finalmente no se pudo lograr su sanción definitiva, pero es un tema también de discusión y en algún momento creo que se podría avanzar. Porque aquí, entenderán ustedes, la tensión básica que existe es el principio de legalidad, básico del derecho penal liberal, como decía antes, artículo 18 de la Constitución Nacional, de la Revolución Francesa para ahora. Yo quiero que me expliquen cuál es la conducta prohibida o el mandato de realización, con la mayor estrictez posible, con la mayor claridad posible, y de eso muchas veces sabemos, la defensa se toma para decir, bueno, aquí está, por ejemplo, ¿no? En nuestro 80 inciso 11, bueno, esta situación de violencia de género está descrita en una ley alternativa, como la 26485, que nosotros le integramos las acusaciones, pero hay una discusión. Que esto es zanjado en estos tipos penales de femicidio, por ejemplo, en otras legislaciones. Y además, dice Patsy Toledo, que es su tesis de femicidio, además tiene muchísimas repercusiones más. Primero, llamar las cosas por su nombre, un homicidio específico, autónomo de los homicidios agravados, para visibilizar aún más la violencia de género y la violencia contra la mujer y la muerte producida a una mujer. También en términos de política criminal, de direccionar vía legislación, pero también vía investigaciones, bueno, hacia dónde queremos ir, y política criminal desde el Poder Ejecutivo, por supuesto, para trabajar en la prevención del femicidio. Y también dentro de la política criminal o la criminología, el tema de las estadísticas, que muchas veces se habla de la comunicación. Bueno, si tenemos un tipo autónomo y sabemos a dónde indicar o a dónde referirnos, esto también es relevante al momento de las estadísticas, porque muchas veces el relevamiento y esta discusión, si es femicidio, si no es femicidio, hasta último momento la calificación o cómo lo termine decretando el tribunal, es una cuestión en términos de género. Otra de las cuestiones importantes, yo por lo menos lo he descubierto desde que soy fiscal, es el trabajo interdisciplinario. Por lo menos en esta temática, los abogados tenemos una partecita que ver en todo esto, a lo sumo en esto, encuadrar y saber más o menos para dónde vamos con la investigación, pero el aporte, digo, desde el trabajo social, desde la psicología, desde los peritos informáticos, ingenieros, es enorme. Y esto lo ato a otra de los avances que hubo con respecto a la legislación de fondo, que tiene que ver con los tiempos de la víctima. Esto es, tiene que ver tanto con las denuncias de violencia, como también con, ustedes saben, con las denuncias de abuso sexual, para desembocar en lo que conocemos como Instituto de la Prescripción. Y esto, en realidad, en los tiempos de la víctima fue algo que movilizó, bueno, a partir de que tener una regla general para la prescripción de los delitos, y se entendió que en esta problemática, en esta temática, no podía correr de la misma manera. Es decir, una mujer sometida a violencia de género tiene todo un tiempo de elaboración hasta que pueda hacer la denuncia. Y esto de vuelta tiene que ver con la cuestión cultural y de educación. Nos pasa hasta el día de hoy, mujeres de todas las edades, que dicen, bueno, a partir de que leí la 26485, a partir de que lo escuché en tal lado, a partir de que mi hija o vi en un programa de televisión, me encontré que era una mujer en situación de violencia de género. Y quizás hay delitos ya prescriptos, ¿no? Ni hablar de los abusos sexuales. Porque además el análisis o el psicoanálisis
explica esta cuestión de los tiempos de la víctima. Primero, vía educación puedo terminar de entender que alguien me abusó. Primera cuestión, vía educación. Segundo, hacer el trámite de entender que el abuso me lo provocó alguien hiperquerido, que quebrantó mi confianza. Mi padre, padrastro, hermano, tío y demás. Es decir, el círculo cerrado de un grupo familiar o convivencial. Y después tener la fuerza para ir a hacer la denuncia. Quizá un sistema judicial que hasta este momento lo veo peor que mejor, y digo, encima voy a tener que ir a hacer la denuncia. Bueno, todo esto fue receptado por la ley penal y creo relevante citar dos cuestiones. Primero, todo lo que tiene que ver con los delitos que ahora se llaman, ya a fines de los 90, el capítulo se llama o se titula Delitos contra la integridad sexual. Se modificó, el anterior título era Delitos contra la honestidad sexual. Fíjense que había toda una valoración social. Si no eras honesta sexualmente, y capaz que no eras víctima de un abuso. Esto nos hizo abrir el juego a quienes ejercían la prostitución, a parejas, a mujeres dentro del matrimonio, de una pareja que decía, no, yo estoy casado, ni hablar del débito conyugal, digamos, Código Civil y demás. Es decir, fíjense el Estado, con otro contexto histórico, ¿no?, y cultural, hablaba del débito conyugal, es decir, tenía un crédito el esposo con la mujer, que lo facturaba cada tanto, si se creía con esa posibilidad. Bueno, todo esto a partir, por eso, de los alineamientos internacionales y de la adecuación de la normativa. Y esto fue muy importante, porque entonces se empiezan a ver casos, por ejemplo, de violencia de género, pero en particular de abuso sexual, de muchísimos años para atrás. Insisto con esto, primero entender que abusar, esa conducta inapropiada, en principio indebida, era un abuso sexual, con todas las palabras. Además era alguien al que adoraba y quebrantó mi confianza, y me culpabilizaba porque seguramente no le podía decir a mi mamá, seguramente lo seduje, y un montón de cosas que todavía hoy dicen algunas mujeres en esta culpabilización permanente, ¿no? Y después procesar que además tengo que denunciarlo, y todas las consecuencias familiares, porque hasta el día de hoy vemos grupos familiares o convivenciales que se han roto a partir de una denuncia. Bueno, esto felizmente ha sido receptado por el legislador nacional, legislación de fondo desde ya, en dos etapas. Primero la ley conocida como PIASA, en el que ya hay un primer adelanto con respecto a cómo es el tratamiento de la prescripción en términos de delitos contra la integridad sexual, es decir, desde la mayoría, o mejor dicho, suspendida la prescripción hasta la mayoría de edad. Y luego directamente receptando la idea desde el psicoanálisis de los tiempos de la víctima, desde la mayoría de edad o desde el momento que la víctima pueda hacer la denuncia. Esto es un paso enorme, gigante. Ustedes saben que aquí en Entre Ríos, digamos, la causa que abrió así la cuestión fue el caso de Larraz, que en realidad la puerta de entrada no fue esta situación de vulnerabilidad, había una situación de vulnerabilidad, pero puntualmente hubo un obstáculo institucional que fue utilizado por la Fiscalía y por los distintos tribunales, que incluso hasta condenaron a Larraz, pero no es específicamente cómo se termina dando la ley. Lamentablemente igual sabemos que hoy la sala penal tiene un criterio, digamos, contrario al planteo que hacemos de la procuración, y en este ida y vuelta, en esta tensión, entre otras tensiones, estamos hoy con un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia. Pero nos pasa muchísimo con mujeres que hoy denuncian, que llevamos adelante las acusaciones, pero hay un punto en que se nos corta precisamente porque se declara la presunción de los delitos denunciados. No sé cómo estoy de tiempo, pero no me quiero demorar mucho más. Bien.
También 3 o 4 delitos así de la parte especial como que me parecen relevantes. Bueno, hablamos del homicidio, de los abusos sexuales. Me parece que diría de los abusos sexuales, una cuestión muy importante que se modificó, había una discordancia en la doctrina y la jurisprudencia, era artículo 119, primer párrafo, abuso simple, 119, segundo párrafo, abuso sexual gravemente ultrajante, que básicamente tenía que ver en una primera instancia con que continuaran en el tiempo estos tocamientos, por ejemplo, y por último un abuso sexual con acceso carnal, que también hubo una interesante modificación ya hace 3 o 4 años, que tiene que ver con modalidades que se daban, que se encuadraban en su momento dentro del abuso gravemente ultrajante, quiero decir con esto el sexo oral concretamente y la introducción de dedos en ano, vagina, que hubo toda una discusión, insisto, en jurisprudencia y doctrina, y esto llevaba a muchas veces a violentar el principio de igualdad de la ley. Algunos tribunales tenían un criterio, otros tribunales tenían otro, y finalmente se consolidan todas estas prácticas o todas estas modalidades. Hoy ya son parte consolidada del abuso con acceso carnal. Eso también como parte de los delitos especiales, como para presentarlo en esta primera parte, si es que... Y hay también delitos que quizá, hoy hablaba de la vulnerabilidad, también podemos hablar de la vulnerabilidad en términos de naturalización. La mujer está acostumbrada, naturaliza ciertas prácticas del violento. Y, por ejemplo, la violación del domicilio o la desobediencia judicial. Hay medidas de restricción y el violento, queriendo controlarla, la llama 28 veces por minuto a cualquier hora del día, cuando las restricciones hablan de no perturbar ni molestar. Ahí hay desobediencia judicial. Nosotros le pedimos el teléfono o hacemos un cruce de llamadas y hay 25 llamadas por minuto en una franja horaria que no tiene nada que ver con por supuesto, la tesis defensiva es quería ver cómo estaba el nene o la nena, quería acercarte el dinero o al revés, hacerla ir al domicilio de él para buscar el dinero. Bueno, esas son configuraciones de los delitos de desobediencia. También lo que tiene que ver con la violación de domicilio, porque sabe que le va a pegar o le pegaba en otro momento, porque con solo mirarla, o vengo a buscar a mi hijo y le abre la puerta e ingresa al departamento o a la casa. Bueno, eso técnicamente para el derecho penal es un ingreso sin consentimiento, sin autorización a una vivienda. Y además, no solamente el ingreso, sino la permanencia. Es decir, que la mujer que le dice al hombre, andate ya, porque levanta la voz, porque se lo quiere llevar a la fuerza al nene o a la nena, y el niño no quiere irse con él. También estamos ante la configuración del delito de violación domiciliaria. Y aquí de vuelta, esta asimetría, por eso entramos nosotros, que tiene que ver con el consentimiento. También hay casos de delitos contra la integridad. Esto de la vieja idea que suba un auto, bueno, aquí en el interior la llevaron a una quinta, patético fallo de hace poco de la sala penal, en el que la mujer fue forzada en auto hasta una quinta y como no le dijo que no expresamente en la cama, no hubo abuso sexual. Como si la mujer después de no saber a dónde iba y a la noche, en una quinta que desconocía, además tenía que poner cartel o decir, cerrar las piernas y decir, vos a mí no, yo con vos no tengo relación. Entonces, la cuestión del consentimiento, decimos, debe construirse. Y eso lo hemos hablado con algunos psicólogos, por ejemplo, con la construcción de los consensos con respecto a la adolescencia. Los primeros contactos entre adolescentes de una cerveza más, una cerveza menos, un beso más, un beso menos, y esto, igual los mayores les pasa más que una vez, esto de tener esta idea que me dijeron que sí, voy hasta el final. Me dijeron que no, pero era medio sí,
Entonces, la subida al auto, el invitar a cenar, el ingresar a un domicilio en la vivienda, es piedra libre, habilitación para que ocurra lo que el varón quiere. Tenemos que tener esta perspectiva también de la simetría, no solamente del ejercicio del consentimiento o el ejercicio de la voluntad. Y esto se ve muchísimo. Porque además esto lo detectamos rápidamente con pericias o con intervenciones, como decía hoy, interdisciplinarias. La mujer que se emociona y dice, yo fui creyendo una cosa y después me pasó otra, y hay un quiebre allí en el relato emocional, anímico. Bueno, está claro que esa mujer había ido a esto o se había relacionado de tal manera y no quería seguir. Entonces aquí, bueno, esta frase, el no es no, es parte de toda esta situación, desde el consentimiento. Y esto de la violación del domicilio, insisto, lo vemos muchísimas veces. Ya tenemos sentencias condenatorias por violación de domicilio, que uno diría, bueno, el 150 es una figura subsidiaria, como se dice en el derecho a la parte especial, si no ocurrió algo más grave, tengo la violación del domicilio, y en situaciones de violencia de género hay un montón de causas por violación de domicilio. Porque el varón cree que puede patear la puerta, se puede quedar como quiera, cuando quiera, y esto no debe ser tolerado de ninguna manera. Bueno, 3 minutos más. Con respecto al proceso penal, 2 o 3 cuestiones. Medidas de protección, en principio, por ahí con la defensa se plantea esto, bueno, hay que ir de menor a mayor, primero medidas de restricción, después otro tipo de medida, hasta la prisión preventiva. Bueno, esto tampoco funciona así muchas veces en cuestiones de violencia de género. Una causa por denuncia o con lesiones leve constatada o una violación domiciliaria tranquilamente puede justificar la prisión preventiva en una unidad penitenciaria o con modalidad domiciliaria, con uso de tobillera electrónica, porque el riesgo en el que está la mujer muchas veces es altísimo. Es verdad, y aquí también está bueno sentarnos y tratar este tema, tanto para la defensa como muchas veces desde la querella. Entender que no es automática que una denuncia deviene en prisión preventiva, pero nos tienen que hacer ver, nos tienen que ayudar muchas veces como parte en hacernos ver, aportándonos evidencia o aportándonos testimonio, lo que sea, con respecto a la gravedad de la situación, que muchas veces la detectamos entrevistando a la víctima, pero se nos puede escapar, por supuesto, como también muchas veces con el abordaje del equipo interdisciplinario. Cuando la mujer tiene naturalizada la violencia, cuando no advierte el riesgo en el que se encuentra, cuando hay adicciones, cuando el violento además es miembro de las fuerzas de seguridad, es decir, está con un arma de fuego encima, es decir, son todos, esto está tabulado además, ¿no? Hay protocolos con respecto a esto, pero digo, son todas cuestiones que nosotros vamos mencionando como fiscales para ir viendo qué tipo de medidas entendemos pueden ser razonables o adecuadas a cada caso. Y por supuesto, para llegar a la medida máxima de coerción personal y de la libertad, que es la prisión preventiva, el ordenamiento procesal nos pide riesgos, lo que se llaman los riesgos procesales, ¿no? Que básicamente es la intimidación a testigos, porque la víctima, la mujer, además es testigo de su propia causa. Y un testigo, obviamente, importantísimo, que nosotros decimos, la queremos en libertad durante con vida, durante la IPP, la investigación penal preparatoria, pero también la necesitamos tranquila y viva al momento del juicio oral, si es que se requiere su relato, ¿no? Entonces, ese es uno de los motivos que nosotros utilizamos muchas veces para pedir la prisión preventiva, por supuesto, con un informe de situación de riesgo y otras cuestiones que podamos sumar. Y aquí digo, ¿por qué el relato de la mujer es muy importante? Porque nos pasó en el fallo Miño, la sala penal le dio vuelta y absorbió al condenado,
yo acompañé a una colega que era la que llevaba la causa, una mujer que denuncia y llama al 911 porque el violento la rocía con nafta, la quería prender fuego. Bueno, llega el 911, llegan los patrulleros, dice lo que dice, que le quiere prender el fuego, se va corriendo su pareja, se lo detiene al tiempo, sus hijos dicen que el padre con un bidón le había tirado nafta. Bien, la acompaño a mi colega al juicio oral, ya venía con lo que sabemos todos que ocurre muchas veces con la mujer, lamentablemente, esto de la retractación, es decir, dar atrás la versión, modificar la versión, intentar mejorar la versión o la situación del padre de sus hijos, de su expareja y demás. Bueno, generamos toda una estrategia de litigación para el momento del juicio oral. Primero convocamos, ustedes saben que cada parte puede modelar, digamos, la presencia de los testigos a partir de su hipótesis delictiva. Entonces, el primer bloque de testigos fue con respecto a los funcionarios policiales que llevan al lugar para lograr que el tribunal entendiera la espontaneidad del relato de la mujer al momento de la llegada. Más, por supuesto, la versión del 911, que al escucharlo el tribunal, además de lo que dijo el funcionario que escuchó eso. Después sí, la mujer retractada que dice, me tiene yo nafta, y un hijo y una hija que dijeron, la verdad que no veíamos mucho que papá y mamá se pelearan, no sabemos qué pasó esa noche, sí la vimos mojada mamá. Y después, la última etapa, el equipo interdisciplinario, atención a la víctima, pericia, psicología, psiquiatría, es decir, esta mujer dijo lo que dijo en su momento, nos dijo que la roció con nafta, pero ahora está en esta situación y demás. O sea, bien clarito en los tres momentos para que el tribunal advirtiera. Bueno, primero el tribunal de juicio lo condena, tentativa de femicidio, casación confirma, y la sala penal dice, en el sistema acusatorio la prueba se produce en el juicio oral. Por lo cual, la declaración del IPP es una evidencia, pero la prueba se produce y configura prueba como tal para ser valorada por el tribunal en el juicio oral. Como la mujer dijo lo que dijo, no tenemos acreditado que hayan sido la versión como lo dijo la hipótesis acusatoria, la fiscalía, la policía y demás. Conclusión, fue absuelto por femicidio, fue condenado por 15 días y 3 horas por, no sé, no me acuerdo ya qué dijo. Quiero decir con esto, no nos van a doblegar en la sala penal, pero lo que vieron como, no sé qué arte marcial esta de acompañar el peso y hacerlo valer para nuestro lado. Ahora, como ellos no hicieron esa maldad, nosotros decimos, bueno, según el fallo Miño, nosotros la queremos libre y tranquila al momento del juicio, así que señores, métanlo preso. Porque si no, no vamos a tener ese testimonio con la calidad que necesitamos, con la capacidad de rendimiento que necesitamos para que lo condenen. Bueno, por ahora no tengo algunas cosas más, pero no quiero robar más tiempo acá a la colega y pensarlo. Un minuto más robo. Tiene no que ver con esta actividad, y me permito la licencia. Sabrán ustedes que estamos en una situación delicada, institucional. Cada uno tiene su idea sobre lo que nos está pasando al Ministerio Público Fiscal y a la situación de la Procuradora Adjunta. Hoy hemos sacado una solicitada de los colegas para mostrar nuestra solidaridad, pidiendo nada más ni nada menos que un juicio justo para Cecilia Goyeneche. Un juicio justo que por ahora no está teniendo. Un procurador el año pasado que vino a manifestar su apoyo, un procurador general, ¿no? El procurador de Mendoza dijo, cuando sacaron al Ministerio Público Fiscal de la acusación del jury, dijo, la Constitución de Entre Ríos la están velando hoy, por la decisión que tomó el jury en su momento de poner como acusador privado a un abogado que nada que ver tiene con esto, y además había sido designado con juez del Superior Tribunal, decir, venga señora, acuse esto. Es muy grave la situación, muy grave. Tenemos esperanza que la Corte Suprema tome el caso, la queja y frene este dislate que se está cometiendo en nuestra provincia. Nosotros vamos a estar presentes el lunes a las 8:15 antes que empiece la audiencia a las 9 apoyando la situación de Cecilia.
Y bueno, creo que como hombres y mujeres de derecho, lo mínimo que tenemos que pretender en esta provincia es que todos y todas tengan un proceso justo, con todas las garantías y los derechos del caso. No decimos que es inocente por el hecho, decimos que queremos que tenga la garantía y que tenga un juicio justo, el cual no lo está teniendo. Y eso debería movilizarnos a todos y a todas por estos días, ¿no? Y esta semana. Bueno, esperemos que la razonabilidad finalmente llegue. No tenemos mucha esperanza, sinceramente, pero no queremos dejar, o yo no quería dejar pasar esta oportunidad de decirlo personalmente. Muchas gracias. Si les parece, vamos a hacer un break ahora. Buenas tardes. Antes que nada les quiero agradecer a la sección, que la verdad que los felicito porque vine antes de la pandemia y han agrandado un montón. Al Instituto de Género, que está, como decía hoy Leandro, es un aporte de la facultad, al cuerpo de graduados, poder empezar a democratizar el saber, cada uno desde su espacio y con el mayor de los respetos. Empezar un poco a trabajar, así que yo tengo como la propuesta después de escucharnos, si quieren que podamos hacer preguntas y trabajar en, hay uno que escucha que nos van haciendo preguntas en el break, de trabajarlas juntos, porque me parece que ahí va a ser bueno el ida y vuelta de todos nosotros. Les quiero contar que como estas temáticas son tan complicadas, yo les voy a proponer hacer un acuerdo. La idea de lo que ya tenemos está bueno, anda, y hoy, como dijo Leandro, falta. Y podemos dar, en lugar de empezar a debatirlo, qué queremos, qué política de Estado estamos teniendo para empezar a trabajar y erradicar y poder todas vivir una vida libre de violencias. Entonces, a mí se me ocurrió empezar con una serie de principios esta charla. Y acá espero que alguna me ayude o alguno me ayude. Primero de ellos, la prevención de la reforma en juicio. No tengo un buen latín, pero la reformatio impetus es un principio, probablemente que alguno lo haya visto, en materia de derecho civil, de procesos civiles, que no se pueden perforar en una sentencia. Yo no puedo perforar cuando soy única apelante arriba, y no me pueden, una sentencia de cámara, ser perjudicial a lo que yo tengo en una de primera instancia. ¿Se acuerdan de ese principio? Pues bien, la idea de esta charla es eso. No podemos nosotros volver para atrás en nada. Todo lo que está acá han sido luchas que han sido ganadas. Se ha trabajado mucho para esto que dijo Leandro hoy, pequeños ejemplos de lo que pudimos charlar, y darnos cuenta dónde hay violencia, cómo es la violencia y cómo lo vamos a erradicar desde antes de nuestras casas, porque nosotros cuando llegamos acá, sea en lo penal, sea en familia o procesos civiles, está. Después hay un principio que es el de la no regresión, que son tutelas ambientales, pero no podemos esto volver para atrás. Y quiero cambiar el pro homine por pro mujer. Ante cada una de estas cuestiones, hoy Leandro daba el ejemplo de la entrevista que tenemos, de cómo uno cree, hay que creer. En la primera entrevista a esta mujer que viene dolorosamente a contar un episodio de violencia, empecemos a creer. Creo que también desde la ley Micaela empezamos a controlar, como también decía Leandro, el ejercicio del derecho a la defensa que tenemos. Yo ejerzo la profesión y defiendo a multados, o sea, es obvio, esto también es importante decirlo. Yo vivo de defender a víctimas y a victimarios, pero el ejercicio de la defensa del victimario también podemos empezar a cambiarlo. Y en esto es donde empiezo a pensar o repensarme como profesional en cómo defiendo. ¿Necesito apedrear a una víctima? No. ¿Está bien hacerlo? No. Me tienen que, a través de la ley Micaela, tenemos que empezar a que esto sea una obligación pedagógica, un deber de la magistratura, empezar a nosotros a sancionarnos en cómo empezamos a defender. Esto lo digo para todo acto, es muy de un alimento a creer que la mujer se gasta la plata en pintarse las uñas y no le tengo que pasar más de un tanto cuando el que convive con los hijos es la madre y el otro, el progenitor no conviviente, aporta un 30%, no aporta cuando quiere y demás, y no lo tomamos como una violencia económica, ¿no? Te daré la guita para pagarnos por mes. Eso yo invito en estas situaciones, empezar a sostener como principio que la mujer, cuando nos cuenta algo, lo hace a través
vencía un montón de barreras que tuvo a la hora de contarnos o a quien ejerce la profesión, o al fiscal, o un empleado judicial, o a la policía, o a quien fue, sentarse a contar algo que es súper doloroso, por quién lo hace, por cómo lo hizo, y millones de situaciones que claramente es el primer lugar que empieza a tercerizar la opinión de lo que le pasó. Y a trabajar otro concepto. Hoy Leandro hablaba de la vulnerabilidad. Las reformas en la mayoría de códigos procesales empieza a referirse a la hipervulnerabilidad. Entender que la mujer en su condición, no per se, no por ser mujer, sino una mujer en un contexto de violencia y además de personas sin recursos, porque no tenga el recurso económico, una mujer en un contexto de violencia con una situación, un abuso sexual, que tiene por ejemplo, esto es muy común encontrarnos cuando una mujer le da vergüenza contarnos esto del débito conyugal, que era muy común escucharlo y sigue siendo común, porque tenemos personas que pueden tener miedo o ser más jóvenes y siguen sosteniendo que tenía que tener relaciones tanto cuantas veces, porque hay un deber, esto de que me casé y tengo que hacerlo. Bueno, esta mujer no solo es víctima de violencia, sino que tiene un contexto sociocultural, posiblemente o atravesado por el credo o atravesado por su situación económica. No es fácil esto de decir, hay que excluir y demás, hay que excluir a una mujer que no tiene con qué vivir, cómo comer. Esto empezamos y nace en el concepto de defensa del consumidor, pero tiene que ver con la hipervulnerabilidad, como capas se le suman. No es lo mismo una víctima de género que además tenga un problema de salud mental, una víctima de género adicta, una víctima de género. Se superponen las capas de vulnerabilidad y este concepto humano refiere a un concepto de hipervulnerabilidad. Este plus que debe tener un magistrado, fiscalía, todo operador jurídico es un plus de convencionalidad. Le debo dar más. ¿Por qué? Porque su condición así lo amerita. Cuando nosotros hablamos de las 100 reglas de Brasilia, cuando referimos a este concepto de esta mujer, es entenderla a ella en su contexto, no en el mío, no en mis recursos, tanto emocionales, psicológicos, educativos, el que fuere. Es entender a esta mujer en su contexto y empezar a atenderla en su concepto de hipervulnerable. Entonces llegamos acá, después de este consenso, y vamos a hablar de algo que dijo Leandro hoy, de por qué el Estado se empezó a meter. ¿Qué les parece a ustedes? Si hasta hace un tiempo lo que pasaba dentro de mi cuarto era mío y de mi pareja, y si yo tenía una persona que me violentaba y no me dejaba salir a laburar, porque sí estaba bien porque me quería, si me celaba me quería, si me controlaba dónde estaba me quería, ¿por qué empezamos a pensar que el Estado se puede meter en un tipo que, claro, hablo un poco más o menos, pero bueno, la idea me la comprenden, un señor que es celoso, que me oprime, que no me deja poder salir con mis amigas, que le parece bien, o me encanta que me escriba dónde estás, cómo estás, pasa por el lugar donde vos saliste con alguien, estas conductas celotípicas habituales, normales, que nos dejaron creer que era porque me quería. Estaba bien que sea celoso, porque en el fondo era una demostración de amor. Muy de atrasar este concepto, hay algo que el Estado empezó a meterse en esta casa, como bien dijo Leandro hoy, allí con un tema, un delito, y aquí con un comprender que la violencia doméstica, familiar, es un problema social. ¿Sí? Es un problema que el Estado debe penetrar en la familia por un fundamento ético. Es el garante de que nosotros podamos vivir sin violencia. Vieron que a partir del 2015 se empezó a decir que esto se constitucionalizó el derecho privado. No es privado el hecho de que alguien me violente, porque eso es social. Porque hoy bien lo explicó Leandro, es un concepto que todos lo naturalizamos y nos criamos en un contexto de está bien usar gafas, y hoy hablamos de pequeños detalles que encontramos. Usó anteojos así, le miro la cola a alguien, una mujer. Cosas que naturalizamos en el devenir de nuestra crianza. Hoy el Estado debe empezar a actuar antes como una tutela preventiva y no después allá con el delito en penal. Porque también pasa lo que dice Leandro, de cómo la sala del superior sigue entendiendo lo que es la declaración de una víctima. Ay, me quedé sin batería. ¿Me parece? Ay, yo tengo cargador. Bueno, yo sigo. Voy a sacar el y gracias. Bueno, sigo acá. Esto pasa en los programas en vivo, chicos. Esto pasa en el vivo.
la idea de empezar a comprender por qué el Estado puede empezar a meterse o incluirse y a velar por nuestra situación, es porque es un tema de salud, es un tema de políticas públicas. Dejamos de entender que este hombre puede hacer lo que quiere, cuando quiere, y tiene que ver con una mirada de persona y de sujeto. La mujer empezó a dejar de ser objetivada y empezó a ser un sujeto con sus derechos, en su contexto. Entonces, en esta idea de repensarlo, el enchufe, gracias. En esta idea de repensarnos empezamos a advertir que estas conductas que antes de un Estado mucho más garantista, que un juez es una visión filosófica, un proceso cuando menos civil, es un juez garantista, no se mete en esto porque esto no le corresponde, hoy día debe, en cualquier situación que ve la asimetría de poder, esto lo explicó Leandro, la asimetría, el hombre en la compensación económica, en la atribución de un hogar, en el trato que tenemos que tener en las relaciones parentales, se suele ver, y nosotros no nos estamos dando cuenta que cada una de estas relaciones que tienen las personas acarrean consecuencias, sobre todo para nuestros hijos. Entonces yo me hice un cuadrito de qué temas podemos debatir hoy. Expectativas versus realidad. Hoy, por eso me gusta que tener a alguien como Leandro antes, porque él me ayuda a repensar. Bueno, a ver, ¿qué expectativas tenemos y qué realidad? La verdad que la ley procesal, y es un poco mi idea de hoy, digo poner en crítica y ponernos a repensar reformas, porque por ejemplo nuestro sistema procesal para reformarlo es bastante atrasado. En países americanos uno no debe, las enmiendas procesales no son como acá de años y demás, sino que se adaptan a los sucesos sociales mucho más rápidos. Entonces, hablábamos hoy de qué expectativas teníamos cuando se hizo una ley. Una tutela de protección, una tutela urgente, algo rápido, expedito, que nos damos cuenta a 4 años de que esta ley procesal enmarque los procesos de violencia de género como un proceso urgente, que muchas veces nos queda corto. ¿Vieron ese concepto más de la casa de uno de la frazada corta? Vos tapás arriba y te ven los pies. ¿Qué expectativas teníamos cuando se hizo una? ¿Qué realidad tenemos? Un sistema que está colapsado. Yo les cuento de Paraná un poco, porque no conozco su realidad y me gustaría que después de última la podamos debatir. Paraná hay 4 juzgados que el 80% son causas de violencia de género. Género tiene atracción, esto lo dice la ley procesal, que interviene, el género atrae. Todas las consecuencias de un divorcio, que probablemente pueden ser mínimamente 6 procesos: atribución, compensación, responsabilidad, régimen de comunicación, alimentos, entre daño, entre tanto otro, lo atrae el primer juzgado que tuvo violencia de género. Y debe este juez, esta jueza, tener esta mirada de género que atraviesa cada uno de estos 6 procesos distantes. El de divorcio es otro, con una mirada de género no nos pueden cruzar. De hecho, ya creo que es muy interesante un juzgado de una cámara de Paraná que le corre traslado, denuncia por un incumplimiento a una sentencia penal de impedir de revisión de acercamiento en mediaciones que se sostenían, por más que sean a distancia, con la pantalla. Igual eso a la víctima le afectaba, entonces ahí no se garantizaba esto de poder tomar decisiones libres del otro. Hoy hay una mirada que atraviesa todo esto y que no podemos dejarla de tener. Necesitamos saber qué dicen las jurisprudencias, tratar de cambiarla, porque para eso me parece que el profesional o el que ejerce la profesión tiene esa posibilidad, tener la creatividad y pedirle a un juez que lo ordene. ¿Qué expectativas hay? ¿Y qué realidad? Hay diferentes organismos que intervienen. Hoy Leandro decía, bueno, una entrevista de equipo técnico. En Paraná tenemos entrevistas de equipo de la Subsecretaría de la Mujer, de tribunales, de la municipalidad. Cada uno te atiende 15 minutos y se hace un informe de riesgo que muchas veces no es sostenido en una contención. La víctima de género en el proceso penal tiene una declaración, en el de familia muchas veces no la escuchas. ¿Por qué? Porque te hacen la entrevista ya con un equipo, el abogado no tiene intervención en un equipo técnico. Entonces yo no puedo ir a mis víctimas ni a mis victimarios, no se puede ir. Entonces, ¿dónde está la comprensión de entrevistas técnicas? Esto del concepto interdisciplinario. Esto es darnos cuenta que el ejercicio de la abogacía, como un saber hegemónico, se cayó
es necesario repensar, ¿no? ¿Y cuál es nuestro rol? Porque si mi rol es meramente de espectador a lo que dice un equipo, no tengo siquiera posibilidades de llevar a esa mujer que tuvo la confianza conmigo o con cualquiera de nosotros, de acompañarle, decirle vámonos juntas a la entrevista, a mí no me dejan entrar. Tiene que decirle a 3 personas que no conocen 15 o 20 minutos cuando fuera en persona, porque todo el 2020 y un poquito más, todo el tiempo de pandemia, estas entrevistas de equipo técnico que evalúan el riesgo fueron hechas a través de videollamadas. ¿Y el concepto de revictimización dónde está? ¿No les parece que podemos tomar de un proceso penal cosas súper válidas como es una camarita y escucharla a través? Nadie vio la serie de Suits, o Suits, no sé si en inglés, gracias por el público me acompaña. Esa serie muestra cómo el sistema americano tiene directamente los profesionales podemos tomar una entrevista que es con una cámara de un celular, la puedes bajar, se la puedes llevar. ¿Qué necesidad hay de hacerle? Tomar a esta mujer, el colectivo, ir allá a la municipalidad, desconozco los lugares acá, pero la llevamos allá, vos le escuchás la voz, pero te toca el equipo técnico de la subsecretaría de la mujer, tenés que ir a otro lado, y hoy tenés que ir a tribunales por lo... Esto tiene que ver con la realidad. Y sin un peso. Sin un peso, no tienen para pagar, no es que la víctima de género se la solventa con un dinero. Entonces, si nosotros queremos vivir una vida libre de violencia, tenemos que empezar por la realidad que tenemos. ¿Cuál es? ¿Esta es la que la ley quiso? Evidentemente no. Podemos empezar a trabajar la realidad. El concepto de hipervulnerabilidad, medidas efectivas concretas y reales. Estas medidas que se toman, bueno, sí, te damos previsión de acercamiento por 3 meses más. ¿Por qué no nos adentramos en esa mujer que el Estado empezó a ser quien le prorroga las medidas y que eso a ella le da una protección? ¿Vieron la película de Los Simpsons, El Domo? Yo cuando en clase trato de explicar la medida de protección es ese, el de Los Simpsons. Ellos están adentro. No pueden salirse del domo porque eso las vuelve a una situación que ellas no pudieran empoderarse. El concepto de empoderamiento tiene que ver mucho más con un criterio psicológico, emocional de ella que uno jurídico. Volvemos al saber hegemónico del abogado. Nosotros creemos que con esa sentencia no le va a pasar nada. Y no le va a pasar igual. Señores, si él le sacamos el domo y ella sigue enfrentándose a que no lo puede enfrentar, no estamos haciendo bien nuestra tarea. Como responsabilidad social hablo, ni siquiera la quiero dejar la jurídica, la tenemos todos. La Convención de los Derechos Humanos, esto de entender que una mujer que tiene un problema de salud mental tiene doble convención, si es una adulta mayor. ¿Cuántas mujeres grandes han empezado a decir, che, yo me pasa esto desde hace millones de años? Bueno, no tengo dónde ir, tengo la misma casa que él, ya ni mis nietos me hablan, Bueno, esa mujer no solo tiene la CEDAW, sino también tiene una convención de adultos mayores que la protege. Concepto de hipervulnerabilidad, doble club de convencionalidad para ella. Hablo del fin del conflicto, esto de que me parece que hay una constitucionalista cordobesa que se llama Mariela Púa y habla del triunfo en el papel. El abogado es feliz cuando tiene un triunfo en el papel. Mirá lo que conseguí, te conseguí una medida de restricción, te conseguí la pulsera, te conseguí ¿cómo se llama? El botón, te conseguí el botón. ¿Y esa mujer a dónde se va? ¿Qué come? La violencia dejó de ser física para pasar a ser económica. No le paga cuota porque él tiene aire acondicionado, ¿qué le vamos a pedir a la abuela y a un municipal? Entonces, esto de la realidad versus expectativa me parece, por lo menos. ¿Sí? Hace poco tiempo estuvieron acá las cosas de familia. Los abogados de familia decían esto de las medidas. Es decir, que ellos pueden adoptar una serie de medidas de prevención, pero resulta que el victimario a la vuelta, en la misma cuadra, o está el sometimiento económico, pero la realidad supera ampliamente. Entonces, no pueden hacer nada. Si los jueces disponen una serie de medidas preventivas, no son efectivas. Podemos seguir probando la distancia. Sí, pensaba que por ahí lo que nos planteamos luego con el tiempo adquiriendo cierta experiencia, recuerdo en esto de las medidas de protección, hacía un mes, 2 meses que estábamos en la fiscalía. Bueno, estábamos chochos cuando salieron las primeras medidas, la exclusión del hogar, era para nosotros un triunfazo, y viene una mujer a la oficina de al lado de una colega y dice, mi colega estaba contenta porque la habían excluido de hogar a violento, ¿no?
Y la mujer se sienta y le dice, señora, ¿y ahora qué hago? ¿A qué me sirve esto? Por esto, digamos. Tenía que pagar ella el alquiler, obviamente no trabajaba porque no la dejaba, o no había hecho un oficio, no había estudiado, porque hacía 10 años que estaba, con lo cual su desarrollo personal no existía, no tenía plata porque, bueno, y todo así. Entonces esto, no sé, sí, son lógicas distintas, creo que la oralidad y la inmediación en el proceso penal está como en nuestro ADN, entonces jugamos de otra manera, pero es tal cual, digamos, se ve eso, o lo que decía acá el doctor, muchas veces nos pasa, en un predio vive un grupo, un clan familiar con 4 o 5 viviendas distintas, ella lo denuncia a uno de los hermanos, uno de los hijos, uno de los nietos, que lo va a excluir a él y la va a dejar a ella en la boca de los lobos, digamos, ¿no? Entonces eso de llegar, por eso hablaba por ahí del equipo interdisciplinario, eso de llegar a los lugares, abordar y tener la información ante qué situación está, porque no podemos tolerar esto de papel, ¿no? No estaríamos mintiendo a nosotros mismos. Y uno de los últimos cuadritos tiene que ver con la responsabilidad internacional. Probablemente muchos de nosotros ya hemos pedido medidas a través, o tenemos una clienta o un cliente varón, victimario de género, y a mí me parece que si nosotros seguimos enfocando en esta situación de que lo vamos ahora a seguir más, pero digo, nos estamos preocupando en que la víctima tenga este triunfo de papel y no le damos participación en el proceso. Vuelvo a pensar en lo mismo, en este parangón. En el proceso penal, el victimario no sé, a ver, ayudando bailando, ¿cómo se puede nombrar un defensor? Tiene su legajo y de evidencia, prueba. En familia, vamos a hacer los próximos Fornerón si no nos damos cuenta que nosotros estamos incurriendo en una responsabilidad internacional porque tiramos medidas urgentes y no empezamos a advertir que esto es más profundo. Y obviamente eso no me hace en críticas de otras charlas menos feministas, porque entender que el varón en otro proceso, que es el que está cargado, tiene todo otra defensa que acá no la tiene. Y esto también perpetúa el conflicto. Porque hoy también hablábamos que muchas veces el proceso penal puede ser una olla de presión esto. La olla esa cuando no puedes abrirla, cuando la abrís no sabes qué hay adentro. Entonces acá les invito a repensar lo que tenemos para mejorarlo. Y vuelvo al acuerdo que nosotros hicimos en esta charla. No estoy diciendo la previsión de la reformatio, no estoy pidiendo que esto venga menos a la mujer. Estoy diciendo podamos evidenciar qué cuestiones hay que mejorar, nunca perforando lo que ya tenemos. Y el 266 es como cuando fue trabajado, era el tema de, bueno, a ver, tiene una habilitación de días y horas. Esto, cada uno de estos, y van a verlo en rojo, tiene un fundamento desde tiene fundamentos en el fallo de la Corte Interamericana y demás, pero me quiero quedar en algo más rápido por el tiempo. Nos dicen que es una tutela urgente. Procesalmente, este es como para mí el efecto de empezar a pensar, tenemos 3 estructuras procesales urgentes. Una medida cautelar que necesariamente tiene que tener un proceso ulterior, y la cautelar necesita un proceso principal, si no se muere, porque es instrumental. Tengo una tutela anticipada que no haya visto como hecho Costa, es me dan un poquito antes de lo que voy a tener allá en mi sentencia definitiva. A ver, pasando de largo este principio que era el prejuzgamiento, entonces te damos algo porque entendemos que vos tenés, es evidente lo que tenés, o tenemos una autosatisfactiva, pido, me dan sin prueba. ¿Cómo opera dentro de estos 3 lugarcitos la tutela de urgencia? Y de manera autosatisfactiva, por supuesto. Yo tengo miedo, digo, mi marido me hace esto, tal cual y demás, pasa. Podemos incluir, tienen numerosas medidas y además, quiero sostener esto, está la cantidad de trabajo que muchas veces hay que usar la creatividad. Vieron la película El secreto de sus ojos, que en la parte ranchera le dice que buscar la pasión, o para mí hay que fijarse eso, hay que mirar cómo al otro le lleva, con una perspectiva obviamente de ejercicio individual o liberal de la profesión. Y acá, la idea es empezar a pensar, a ver, la denuncia está tan mal visto, no sé si ustedes se toman el trabajo de hacer la denuncia de género, porque yo he empezado a tomar otra hipótesis, digo, bueno, no la voy a mandar más a la policía, o la mando a la policía y tengo lo mismo. ¿Por qué no la hago yo? Si yo sé hacer una medida autosatisfactiva, ¿por qué no le muestro la prueba? Si se hace un amparo, se hace un juicio de daño, ¿cómo debo poder pedir yo? ¿Por qué
qué no contextualizo yo, profesional, al juez? Y nosotros tenemos, por lo menos estando acá en el colegio de abogados, quienes sean abogados en ejercicio de la profesión, tenemos la otra pata de estas problemáticas. No hay quien nos abone los honorarios. Yo, una niña víctima de género, puede decir, che, escucha, yo ya necesito 4.000 pesos, ¿tenés? No tienen, no hay opción. Fíjense que el Estado, en las políticas que tiene, por ejemplo, a niñez como un grupo vulnerable le da en el 103 al defensor, al Ministerio Público, Pilar. Hoy tenemos una ley que habla del abogado del niño, que hay todo un debate quién va a pagar esos honorarios, pero hay una intervención, hay un listadito en el colegio de abogados que se puede. Tenemos una fiscalía de género que el Estado abona a los fiscales, toda la parte de un sueldo, y a nosotros, los profesionales liberales, nos piden que tomemos sin ese bagaje. El abogado es abogado, no nos piden más. No podemos ser psicólogos, tener una construcción que podamos ir más allá. Y estas causas son la verdad pro bono. O sea, tienen unas causas que realmente necesitan de una atención particular, un contexto, ofrecer prueba. Hoy, que lo iba a tomar a poco, lo tomo ahora. Leandro recién decía, no, porque nosotros entrecruzamos los datos de un teléfono. Perdón, nosotros en familia, nómbrese perito, no hay un perito informático que quiera. Y si no, tenés que hacer adelanto de pericia. Entonces, el sistema es muy lindo en los papeles, y en la vida real no le soluciona a nadie nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Está bien, he dicho, che, yo, ¿cuánto es el perito? ¿Quién puede venir? El sistema penal puede utilizar a los peritos de la policía, pero no el sistema de familia. ¿Cuántas veces uno ve esta de las 20, me llamó 25 veces? ¿Saben lo que hago yo? Hago captura de pantalla. Lo subimos ahí, como subir escrito. ¿Y qué hacemos con eso? En una técnica procesal, ¿podemos decir que ese documento simple negado por la contraria normal? No. No, eso lo puedo hacer yo, porque no sé, pero digo, alguien un poquito idóneo hace como una pantalla. Es decir, no tenemos subsidiariedad en el sistema de familia. Cuando ya hablé de la bioregistración, hablo de las personas con discapacidad y empiezo a invitar a esto, a decir, che, mirá, mi clienta le pasa esto, tiene este contexto, y yo te ofrezco esta prueba. Porque a mí me parece que también estamos como hasta por trabajar y por, viste, decir andar a tal lugar. Antes, por ejemplo, en Paraná teníamos la Subsecretaría de la Mujer, que había un equipo técnico y que tenía una abogada, una trabajadora o licenciada en trabajo social y una psicóloga. Entonces ahí directamente la abogada patrocinaba y hacía el proceso de violencia. Entonces, y ella ya hacían el informe de riesgo y todo salía, la verdad, y perdón la expresión, salía completito de ese lugar. Hoy no está funcionando, al menos allá. No quiero digamos, inmiscuirme a la situación. Pero a nosotros nos desventaja tener que volverlo a mandar a la policía, que la policía muchas veces, y volvemos a esto, hay muchos prejuicios. Si la mujer va bien vestida, si la mujer sabe hablar, si la niña tiene un iPhone, o sea, hay un montón de otras cuestiones. Una mujer a una policía mujer que no conozca no le va a decir, mira, a mí me obligaban sexualmente en tal o cual lugar. No lo va a hacer, porque no puede. Entonces, empezamos a hablar, bueno, del ámbito de las competencias. A mí me parece que es una deuda pendiente trabajar qué competencias vamos a tener cada uno de nosotros. Las medidas son urgentes, nos están sirviendo. La intervención de un agente muchas veces, hoy ya lo decía, el incumplimiento de la sentencia. Ustedes cuando vuelven a denunciar, te amplían la medida, de oficio, familia, ¿te da intervención a la fiscalía? Y no. Nos quedamos siempre en el mismo lugar. No le podemos pedir a una fiscalía de género que agarre esto cuando ya va a ser tarde, porque nosotros, hablo del fuero de familia, del proceso civil, cuando uno toma la violencia antes, no tiene herramientas que sí las tiene en otro lado. Entonces la verdad es que particularmente empezamos a trabajar de bajar el humo en la violencia diciéndole al fiscal este valor simbólico que también tiene, que vaya el policía, que hay una fiscalía, que hay un delito, que podés ir preso. Digamos, hay enormes sentencias de personas que no pagan alimentos, que los llevan detenidos, pero como no se hacen públicas, el violento no le tiene miedo a que una jueza de familia le mande preso, detenido. No quiero usar más palabras que no sé, pero baja con ese ímpetu. Ahí hablamos, bueno, acá uno toma la denuncia, llega al juzgado, te inscriben en el rejuzgado.
un registro que por lo menos yo no puedo acceder como abogada en ejercicio, ni abogada de la víctima ni del victimario. No puedo ingresar por sí mismo, puedo ir a un sistema que está ahí que dice que hay tanta denuncia de género. Ahora invito a repensar estas denuncias, si en el sistema penal el tipo después no puede salir, acá puede salir o no sale, porque todavía por lo menos yo no sé bien el funcionamiento. ¿Está bien que ese tipo no salga más? Vamos a tener lo que nos van a decir, lo están estigmatizando. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién puede acceder? Yo tengo una causa, yo no, soy mujer, tiene una causa de violencia, ¿puede saber? Vamos a hacerlo con Leandro, algo con Tomás. Leandro tiene una causa, ¿puede saber si él está dentro? No, porque no podemos acceder. No tenemos acceso, por lo menos el abogado en particular no tiene. Yo la fiscalía tiene acceso al juzgado. Ahí tienen otra diferencia que tienen con los que tienen el sistema. El informe de riesgo es claramente, ¿qué entendemos por informe de riesgo? Porque vieron, Martín Bomer habla de igualar y traducir. ¿Qué decimos cuando decimos informe de riesgo? El abogado no está presente, ¿es el equipo técnico del tribunal o el equipo de otro lado? Digamos, la interdisciplina, ¿dónde se ve? Casualmente, cuando un juez puede tomar lo que dice un psicólogo, un trabajador social, cuando alguien puede ver ese barrio en el que vivían y se puede trabajar la realidad de esa mujer. Pero si son entrevistas que entendemos, se entiende por la cantidad de causas que hay que no pueden funcionar, pero por lo menos ahora nosotros nos van cambiando, bueno, va todo lo del equipo técnico que atiende de 7 a 11 porque el superior tribunal dijo que el equipo técnico tenía que estar de tal hora a tal hora. No sabemos las reglas, entonces tampoco podemos trabajar en qué seguridad jurídica. Digo que cuando nosotros y acá están todo lo de las medidas, el cese de los actos, empezamos a pensar, yo he tenido víctimas de violencia que reciben ellas la denuncia de la orden de ser excluida. Díganle a su marido que tiene que irse. Llaman y dicen, ¿qué hago? Vos rajá, andate, tomate colectivo, vete lo de tu mamá, escondete, a lo van a excluir. Él mientras lo excluyeron, se sacó todo, digo, a mí me ha pasado de la comida en la heladera hasta, no se quede el policía ahí y mira que el tipo agarre 5 cosas y se vaya, no. Entonces, no vengo a criticar el sistema, pero digo, vengo a decir, che, repensemos, porque somos todas personas con responsabilidad social que realmente dependen mucho de nosotros. Si lo seguimos haciendo como se viene haciendo, la cosa sigue pasando. Cada vez las estadísticas dan más muertes, dan más mujeres que no van a salir nunca de ese lugar si no le atacamos políticas reales. Y me voy a esto, que es donde más me interesa meterme. Yo empecé a repensar y digo, bueno, me puedo quejar como estoy haciendo hasta ahora y tener como una terapia grupal, o puedo empezar a repensar qué vamos a hacer. Digo, la ley está re linda, pero siempre atacada, opuesta en procesos que están por primera vez, por segunda vez, ¿sí? Entonces, bueno, yo voy a denunciar, la tutela de urgencia, el domo, la protegemos, genial. Bueno, el tipo no entendió, sigue otra vez, perpetúa. Obviamente, ahí el abogado no tiene mucho margen porque entra dentro de la órbita del administrativo. ¿Qué va a hacer el Poder Ejecutivo con estas medidas? Porque no son judiciales tampoco los organismos de política de acción como tiene el COPNAP, ¿no? Como tenemos el COPRED, bueno, a ver, el COPRED va a tomar políticas reales de seguimiento. Probablemente muchos tienen ustedes políticas de seguimiento de los niños. Bueno, ¿no deberíamos tener esto para la mujer? Entonces pienso que deberíamos decidir. Una cosa es cuando vos vengas y denuncies por primera vez, aplicamos, domo, pum, empezamos a trabajar con algún órgano administrativo que nos ayude a continuar esta política real y efectiva de esta mujer en su situación de vulnerabilidad. Y después digo, bueno, ¿por qué no empezamos a abrir a prueba? Porque capaz que el pueblo comprende el contexto, pero desde la mujer. Esta mujer, vuelvo a lo mismo, está por años. Yo tengo procesos de mujeres de 5 años, 7 años, víctima y victimario. Acá no hago la diferencia porque el conflicto sigue. Y peor en el hombre. Porque el hombre que no entendió que es violento, lo sigue haciendo. Porque conmigo, mañana con ella, pasado con la otra. Es una bomba y cuando explota. Porque, digamos, el refugado entiende, y de hecho hay muchos casos, digamos, un concepto más penal que se agrava por la cantidad de veces. Hay tipos que tienen varias, con distintas mujeres denuncias. ¿Y qué hago con ese registro? ¿O lo puedo hacer? ¿No será un momento de empezar a decir, che, yo tengo esta mujer que tiene
una violencia, antes era física, evidente, la que todos vemos, la que hicieron, bueno, fue el médico, le hizo, qué sé yo, ahora pasa a tener la económica, porque el tipo sigue siendo violento, porque no lo penás, porque no sé otra cosa que te decís, bueno, que no se acerque, pero que no se acerque para darle la cuota, bueno, ordená que tenga un número de cuenta para que empiece a depositar, no lo dejes salir del país, no lo dejes entrar a una cancha, no lo dejes, qué sé yo, empecemos a repensar. Vos jueza, decís, listo, cuida a los abuelos, porque eso es quedarme en la mujer que no tiene que comer. ¿Y cómo va a ir? Muchas veces dicen, no vino a las entrevistas. No, señor, no es la caducidad de instancia. No es como capaz no tiene que comer, con quién dejar los hijos. El recargo que tienen las mujeres en el ejercicio de la responsabilidad parental, porque el hombre se va y se olvida que tiene pibe. No digo que son todos, claramente, pero digo la mayoría de estos casos como así, porque esto es evidente. El hombre paga el 30% de lo que cobra, mientras la mujer tiene que hacerse cargo y pagar el 100%. Salvo que cualquier mujer que esté acá separada diga, yo pongo el 30, él que ponga el 30, y después si el nene lo tiene, no come. No pasa. Eso es una construcción, y esta jurídica, está cayendo en la violación de la coparentalidad. ¿Por qué le aporta el 30 y la mujer el 100? Al revés sería si viviera, pero me voy a ir por otro lado. Vuelvo acá. Y un tercer momento, y acá les quiero traer varios fallos que tienen las cámaras, y acá último si ustedes me quieren contar cómo están viniendo acá, en estos procesos que tienen años, 5 años, 6 años, donde la mujer sigue todos los meses o cada 3 meses yendo a un equipo técnico que le dieron a contar que sigue su situación de vulnerabilidad. 5 años. El domo, antes el hombre, macho, la tenía en el domo y ahora el domo es el Estado. ¿Por qué invito a pensar esto? ¿No les parece que encima estamos entrando en el círculo de violencia? Bueno, si ella lo ve pasar, no le dice nada, se pone en un boliche, en un café, ¿no? Y sigue. Ella sigue ahí, en stand-by, mientras el otro tipo puede hacer un montón de cosas. Y acá quiero decir esto, yo creo que claramente en este último tipo de procesos, en el 2 y en el 3 no nos sirve la tutela urgente. Tenemos que repensar el proceso. Invito acá a pensar, ¿será un proceso por audiencia? ¿Será un proceso como cautelar y probando en el juez? Pero pienso esto. Y tengo un voto de una sala que empieza y miren esto, cómo las mismas salas tienen miedo de decir algo. Por eso es interesante. Esto es un fallo que la sala en el 2020 me dice, yo vengo pidiendo la apertura de pruebas, esto mismo que digo, lo digo escrito. Entonces, vivo pidiendo y la sala utiliza el argumento de la obvia interdicta, es a mayor abundamiento. Porque empieza a pasar otro tema esquizofrénico dentro del proceso de género, que cuando uno apela a la medida, obviamente por el victimario, y es más, volvemos a pensar, ¿por qué no por la víctima? Si me dieron menos de lo que pedí, yo le pedí alimento y no me lo dieron, tengo que ir a mediación, pedirle una tutela anticipada de alimento provisorio, como para mí alimento provisorio es una tutela anticipada. Tengo que hacer otro proceso en vez de que le den de comer. El régimen comunicacional, tengo que ir a abrir otro proceso y ya se tiene que buscar un abogado particular ahí y acá no. Entonces, ¿qué? Cuando uno apela a la medida de género, la Cámara para resolver tiene 6 meses. Por lo cual, si la medida era de 3, a vos se te viene en abstracta. ¿Qué dice la Cámara? Yo no tengo nada que resolver. Si era más enero, febrero, marzo, todavía mayo, se declara abstracta la cuestión. La abstracción de materia era un concepto que procesalmente muy poco lo manejaban. Ahora, cuando llegan los recursos a la Cámara, es la única forma de empezar a bajar la lista. Bueno, pero esta sala empieza a decir, bueno, pero hoy interdicta, mayor abundamiento, empecemos a probar. A ver, y acá hace algo que me parece muy interesante, diciendo, esta que habla de la ley de violencia familiar, de la de protección, dice, mira, estas, y lo que puso la ley procesal, son medidas inspiradas a la finalidad de hacer cesar el riesgo que pesa sobre la víctima de violencia, evitándole la continuación o agravamiento de perjuicios concretos derivados del maltrato que se ciernen sobre ellas. De otro modo, podrían ser irreparables. Y que solo sería posible remover a través de la adopción de medidas eficaces, urgentes y transitorias. Después de 5 años, nunca un proceso urgente puede ser transitorio, urgente. Con esta finalidad intuitiva, el 273 de la Ley Procesal Local permite al juez adoptar medidas urgentes de protección tendientes a neutralizar una situación de riesgo que se denuncia ante el órgano judicial. En esa línea, bueno, habla de la naturaleza cautelar, ya este fallo no habla de lo
y habla de lo cautelar y dice, bueno, estos son tendientes, obviamente, ¿qué dice el victimario? Yo quiero probar la inexistencia de riesgo, porque es un género que tengo que probar, que él no es riesgoso para ella. Hay que probar que entiende ella. ¿Qué le pasa a ella en ese riesgo? No al victimario. Pero al margen de esto, lo invito a decir, mira, previéndose incluso que un equipo técnico interdisciplinario, interveniente, entreviste a ambas partes y no solo la denunciante, a fin de evitar, a fin de evaluar desde la interdisciplina la situación que motivó la denuncia, la existencia del peligro, las causas que puedan abordarse en la emergencia desde sus disciplinas y el plan de acción a seguir en el futuro. Y esta sala le ordena a la asistencia integral de víctimas del delito. Y dice en el otro párrafo, situaciones de violencia doméstica se considera imprescindible contar con un psicodiagnóstico de interacción familiar. Es sumamente importante que dé cuenta sobre los vínculos paternos y materno-filiales, la situación que atraviesa el grupo familiar y la evaluación en el plano psicológico y social de los miembros de esta familia. Y la identificación de los riesgos que se encontrarían o se encontraron los expuestos a personas más vulnerables como mujeres, niños, adolescentes y ancianos, con el fin de guiar al juez sobre la estrategia a perseguir para efectivizar las pautas establecidas en la ley de protección. Y acá manda a los dos a la oficina o asistencia integral de la víctima del delito. Van a hacer esto lo que van a hacer este informe. Obviamente esto sale después, tenemos un consejo en esta causa de violencia, un consejo que viene una persona desde el Micaela a evaluar cómo es la situación de la prueba para que no sea revictimizante. A mí me parece que estos lugares como el que tenemos ahora sirven para repensarnos dónde vamos, qué hacemos, y con la responsabilidad social que hablaba Leandro hoy, y la diferencia evidente que hay entre un sistema y el otro. Me parece que tiene que ver con eso. Yo les agradezco el espacio de más que nada una terapia grupal, porque por ahí uno no tiene mucho más para decir, pero siempre sale a encontrar los flagelos que tenemos, que operamos en el derecho y que nos damos cuenta que, porque al que no entiende que esto no va para ningún lado, está bien, pero nosotros que nos damos cuenta, me parece que es logrado. Así que les agradezco y cualquier cosa, estamos para los preguntas. Bueno, vamos a abrir el espacio de preguntas. Salvo que, bueno, pues estamos ya de ambas exposiciones, pero ahora sí, dudas, sugerencias, preguntas. No, yo voy a decir más que parece ser que todos se terminan en su cuenta. Porque en relación a esto que hablabas vos, lo que hubiera escuchado acá, yo del otro no soy digamos, no practico mucho pero hay una, pero sí lo hace en el estudio. Y siempre termina siendo esto de no están los medios de estudio. Si vos hablabas de organismos administrativos de control, el CONAF, por lo que uno ha escuchado, además, no lo digo que sea para una mala voluntad, pero sí, no hay presupuesto, no hay personal, viene haciendo por ahí una cuestión de deseo. Y trabajan a ventaja. Nadie está diciendo, lo mismo con los propios jugados, ¿no? Hoy hablaste de tipo interdisciplinario, de perito. Es decir, nosotros tenemos la realidad, por ejemplo, esto lo digo desde el derecho laboral, que familia y penal es como que absorbe la capacidad que tiene el cuerpo técnico y sobre todo el tema de los delitos psiquiátricos y los delitos para la capacidad física, que el derecho laboral es, por eso digo, y aún así no da gasto, porque vos hablas con los peritos y te dicen, mira, tengo turno para dentro de 6 meses. Entonces, ¿eso por dónde pasa? Ya no es buena voluntad, es falta de presupuesto. Vos hablas con el superior del tribunal, lo digo con la inmunificencia, por supuesto, han estado acá hace pocos días. A ver, ¿cuál es la problemática? Bueno, aparte de toda la problemática que uno puede plantear, pero puntualmente decía, bueno, necesitamos la designación de otros peritos. Más allá de la apertura de un nuevo juzgado, todo lo que usted quiera, pero los peritos del problema es un cuello de botella. Y además, cuando se hace tarde. En el caso de violencia de género, es fatal. O sea, llegar tarde es lo mismo funcionar. Entonces parece ser que siempre se reduce a una cuestión de obtención de presupuesto, o hablar, bueno,
entero y sigo, hablas con el superior de urgencia, sí, pero o sea, no es nuestro problema, es un problema del Poder Ejecutivo porque no nos asigna presupuesto. Cuando sabemos, bueno, pues ya tiene presupuesto para hacer. Pero bueno, esto es como decía vos, una batalla no perdida, pero bueno, ¿viste esto que vos hablabas de repensar? Yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos los operadores. Acá en chat. Hola. No, dos cosas. Una es de las diferencias con Paraná. Nosotros nos ha pasado que, digamos, por ejemplo, tenemos una causa de divorcio, hay antecedentes de violencia, planteamos la conexidad en la foja 0 y nos dicen que no hay conexidad. La violencia y legajo de familia no acumulan. Nos parece una vergüenza, punto 1. Punto 2. En el caso de los procesos de violencia, cuando estamos por el victimario, lo que solicitamos es, planteamos el artículo 75 de la Ley Procesal de Familia y pedimos la audiencia para que sea escuchado. ¿Sí? Eso lo empezamos a utilizar, el Juzgado de Familia 1 nos otorgó, la tenemos ahora el mes que viene, en mayo, en un caso particular donde un papá que intenta ver a su hijo hace mucho tiempo, estuvo 2 años sin verlo, cada vez que él intenta verlo, arrancan las denuncias, entonces nos presentamos en la violencia y planteamos el 275. Obviamente la finalidad es que se revise la medida y obviamente vamos a pedir apertura a prueba porque es necesario y bueno, la realidad es que en este caso la víctima no se presenta y bueno, vamos a ir viendo en el camino cómo se va resolviendo. Si nos pasa mucho esto con papás cuando quieren ver a sus hijos. También nos pasa del otro lado que se utiliza el régimen de comunicación por parte del victimario para seguir hostigando a la víctima. Por eso me parece que la apertura a prueba en un proceso de violencia tiene que empezar a replantearse, como decís, porque no digo en todos, pero sí en casos donde hay pruebas suficientes para poder tomar una decisión un poco más acorde y que no sea una máquina de picar carne, como digo yo, que sale del horno con fritas, y son medidas preventivas todo el tiempo que quedan en eso, ¿sí? Bueno, eso de los dos lados, ¿no? Por eso hablo, porque yo también ejerzo la profesión. Y la otra, sí, también, es que hay juzgados que felizmente sacan medidas preventivas, la restricción y demás, también fijan cuota, el equipo técnico, los profesionales que me han tocado en algunos casos, no en todos, también recomiendan una cuota. Y cuando tal vez no lo hacen, omiten, bueno, vas a saber el criterio de cada juzgado, ¿qué sucede? Lo solicitas por una cuestión de economía procesal, porque es una cuestión urgente, porque estamos hablando de una madre que no tiene medios económicos y que los chicos tienen que comer, y nos envían, nos dicen, ocurra por la vía pertinente. Ok, muchas gracias, nos vemos, no da. Realmente eso me parece sumamente vergonzoso. Teniendo en cuenta los principios que digamos, en el derecho de familia están presentes y que no quiero acá lo que la mayoría hacemos familias, así que lo que es economía procesal de urgencia me parece una vergüenza que manden a ocurrir por la vía pertinente. Y más cuando surge el equipo técnico que la víctima es una mujer que está en situación de vulnerabilidad. Eso es lo que me parece aún más grave. Creo que nada más. Y eso es todo. Gracias. Yo quiero decir esto que planteábamos, también hay que hacernos autocrítica y decir, bueno, está bueno empezar a pedir, está en la normativa, y utilizar también nosotros la creatividad de decir, bueno, a ver, señora jueza, qué sé yo, cuota alimentaria que 2 días lo retire de la escuela y lo deja en la casa de la madre de la víctima a los fines de ella salga a laburar. Empezar a pedirlo, porque también digo, no ponernos la fácil de criticar, tener la creatividad, que además si vos tomás el vincular el proceso con un mero escrito de
digamos, y en esto, basándote en todos los principios que tienen, Peirano te dice uno tiene el máximo rendimiento. Bueno, que este proceso, como un jugo de naranja, digamos, exprimámoslo al máximo rendimiento. Me parece muy interesante que también lo propongamos nosotros. Claro, no, incluso en esto le solicitamos la audiencia para el victimario del 275. Nos pidieron que acreditemos primero que estaban en tratamiento psicológico, que me parece súper importante también. O sea, fantástico. Digo acá, digo que he jugado familia 1, nos pasó también en el 2. Bueno, en el 3 no hemos tenido experiencia aún. Ahora lo voy a plantear la semana que viene. Pero bueno, ese es un dato no menor para los que litigan, que bueno, presentarse a la tutelar de violencia y pedir que el victimario sea escuchado es una opción y está en la ley de familia. Así que bueno, nada más. Sí, yo pensaba, escuchándolas, dos cosas. No sé, este cambio que yo tuve, digamos, de trabajar la profesión a ejercer en la función judicial, y en particular con el tema penal, el juego penal. Yo la verdad que, ahora, iba a dar un ejemplo, tuve creo que un juicio laboral, 13 años en una ejercicio profesional, y en civil hice poco, ¿no? Pero siempre me llamaba la atención el excesivo rigor formal, todo lo que ha dicho la Corte muchísimas veces, ¿no? Que va de la mano de esto, y pensaba, allá está José, que tiene un poco más de experiencia, más trayectoria que yo, nada más que eso digo, con respecto a, por ejemplo, con el sistema acusatorio, y mucho más en las cuestiones de violencia de género, tenemos como una sola boca, que la policía, todas las denuncias que toma, viene a Fiscalía y Fiscalía concentra toda la información. Entonces, qué sé yo, A fue denunciado una vez y la tiene dato, si es nuevamente denunciado A, legajo vinculado, el número tanto, y viene para mí. No es que va, que ocurría antes con los juzgados de instrucción. Eso se detectó, digamos, en su momento, y la procuración fue clara en todo lo que entra de A va a dato, no va a otro, ¿no? O no podemos tener compartimiento de tanto, ¿no? Pero además, porque es una cuestión de justicia material. Y esto trae un poco la cuestión laboral, porque dice, me acuerdo que fue algo allá. La verdad que era inentendible, yo lo gané al juicio. Pero fui un par de testimoniales y la verdad que no me acuerdo para explicarlo cómo era el formato de la pregunta. Yo como abogado, que no sabía mucho laboral, no la entendía. Entonces me hice unos testigos para eso. Para que diga así como entonces que hay que decir que sí, hay que decir que no. ¿Cómo es esto? Bueno, por suerte, porque digo, en el que menos se ha pensado durante siglos, creo, es la ficción. Una cuestión formal, no, pregunte de vuelta. ¿Para qué otra pregunta? Era peor todavía, ¿no? Entonces digo, y con la inmediación, no sé, y la cámara, sería todo mucho más sencillo, ¿no? Y esto de la conexidad, a ver, si vos lo ves, hay una situación de violencia de género, obviamente si hay, la ley dice modalidad económica, va a haber una discusión de cuota, va a haber una discusión de visita, porque precisamente esto te psicopateo con la visita para jorobarte y controlarte, obviamente. Y además, me acerco o no me acerco. ¿Cómo puede ser que todo desligado, digamos, si el problema es eso? Tienes que atacarlo, tratar de resolverlo. No es fácil tampoco, ¿no? No pasa de que somos Maradona o Messi, pero digo, de mínima que el servicio de justicia viene más para la justicia material que para el formal, porque si no salimos mal. Y por ahí tenemos casos de juicio o de procedimiento en familia que traen 5 o 6 años y termina de mínimas lesiones, ¿no? No ha pasado peor. A ver, ahora voy a hacer todo el tiempo, ¿no? Bueno. No, yo por ahí hablaba, y me pensaba esto que decía Andrea, de la responsabilidad del Estado y de los operadores jurídicos, digamos, con lo que nos pasa esto con las violencias, digamos, de que a veces el sistema termina violentando más a la víctima, justamente por esto que decías, digamos, de los distintos procesos. O sea, yo he tenido una víctima llorando afuera del juzgado, con un bebé en brazos, al que
habían dejado fuera de la casa y sin nada, porque la pareja le dijo que se iba de viaje. Ella dijo, bueno, yo como recién parí me voy con la nena a la casa de mamá, y un día pasa por el departamento y ve que estaba el auto de él y quiere entrar y le había cambiado la cerradura. Y el secretario del juzgado, y yo pidiéndole medidas cautelares urgentes, de inhibición de bienes, yo diciendo, no, tenés que ir por la vía pertinente, esto no va acá, esto es un proceso híbrido, así que yo pero le digo, aparte, no tiene un peso, la dejó fuera de la casa, no tiene un peso. ¿Cómo le hago para tener los pedidos de los gastos del proceso? Bueno, pero los aportes te los pagás vos. Y yo diciéndole, pero soy Nobel, hace 3 meses que estoy ejerciendo. Entonces, ¿cómo salí? Y yo me empecé a sentir violentada también. Diciendo, vos tenés que controlarte porque tenés que sostener. Y sí, tengo que sostener a la víctima, pero lo que usted me está diciendo es totalmente cruel. ¿Cómo decir que es un proceso híbrido? Si la ley me dice que usted me puede dictar ese tipo de medidas en este tipo de proceso, yo le estoy relatando, le estoy acompañando prueba además de la situación. Entonces repensar eso también. Yo no sé si es porque se ha saturado el sistema con la pandemia, antes nos salían las medidas con un régimen de comunicación provisorio, un documento provisorio, ahora salen simplemente las medidas de no acercamiento y nada más. Y después vaya por la vía pertinente, vaya por la vía. Y es revictimizar. Es revictimizar. Entonces, por ahí yo creo que también en este momento, no sé si es porque están sobrecargados, porque pero tiene que pensar eso. Y cuestiones que antes se hacían y que eran saludables, como que el mismo equipo técnico era el que hacía el seguimiento, digamos, ahora no, nos sortean el equipo técnico para cada nueva denuncia. Y es necesario que intervengan los profesionales que conocen esa historia. Eso es el legajo de familia, ¿no? Para eso se creó, digamos, la idea es que si vos tenés un legajo de familia, no es lo mismo que te tomes José Pérez en la primera entrevista que después Andrés Boca, ¿no? Pero una cuestión esto de sentido está común, porque yo por ahí me replanteo que no estoy diciendo cosas que me hagan ser brillante, simplemente me parece que hay cuestiones donde el sentido es el sistema, nosotros también, porque no me parece tener la pelota fuera de la cancha, sino que empecé yo también, después que se tenía la de hacer tomar otros lugares, yo voy a ver qué voy a hacer yo, cómo voy a, qué hizo yo, como Aparte le das la razón a la gente de decir, no, no, sí. ¿Y sí? Sentido común diría que haría otra cosa y acá. Pero lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, para los que trabajamos mucho con esta problemática y estamos sosteniendo desde muchos lugares a esa víctima. Y hay veces estás corriendo a Fiscalía, al médico de la policía, que el tiempo para sentarte a preparar un escrito con todo el fundamento para revertir toda una situación, no lo terminás teniendo. La última Y trabajamos a pro bono, como vos decías, digamos, muchas veces, entonces tampoco decir, bueno, puedo tomar 1 o 2 casos. Sí. Y es así, es un limitante natural de la transacción económica que nosotros vivimos de ser nosotros. Y otra opción, es decir, a ver, el libre no vincula tiene el juez, no lo va a venir a decirle. La mujer no puede no conocer una CEDAW sin arreglar la Brasilia. Entonces yo por ahí ves textos que te copian y pegan, a ver, no señora, vamos a esto, del sentido como una petición clara, concreta, de la etapa de peticiones, o que sea una prueba conducente, pertinente, y decir, bueno, el libre no vincula tiene usted, ponga donde el derecho no haya que ponerlo, pero no podemos seguir fundando cosas que la verdad, a esta altura, ya es como... parece que atrasamos, o sea, en vez de otra vez hacerlo, ya sabemos lo que es, ¿no? Pero bueno, creo en esto, en que si nosotros podemos tomar un poco de, aunque sea estos 2 casos, ya cambian un montón. Bueno, tiempo. Es necesario eso. Bueno, la verdad que quería agradecer yo especialmente a los integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, a la Subcomisión de Nobles, la verdad que por la convocatoria, por cómo han trabajado, la verdad que lo felicito. Y reitero el agradecimiento a todos los presentes y bueno, esperamos poder seguir haciendo este tipo de eventos presenciales.